hay muchas iglesias pentecosteses que están girando a la seguridad eterna. Hay varias, aunque hay unas que siguen siendo bien apretadas, ¿verdad? Por ejemplo, la línea de Jimmy Swaggart, ¿verdad? Esas siguen siendo, hablan de la doble gracia y un montón de cosas que son malas interpretaciones bíblicas. Pastor, perdón, la diferencia pentecostal y pentecostales. El pentecostés son trinitarios, la mayoría son arminianos, ¿verdad? Enseñan que la salvación se puede perder y van casi siempre ligadas a la obra para retener la salvación, ¿verdad? Lo cual también es antibíblico. El pentecostal, entre ellos hay muchas de estas, porque son varias líneas pentecostales, que hay varias líneas pentecosteses, pero la marca del pentecostal es que muchos no son trinitarios, son unitarios, ¿verdad? Y eso los marca. Son los que se reconocen como solo Jesús o Jesús solo, ¿verdad? Donde dicen que Jesús es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Donde confunden un poquito lo que es la doctrina de la Trinidad y pues por consiguiente ellos no son trinitarios, ¿verdad? Bien, vamos a precisar esto y también quiero que usted en su casa le dé una leidita. Sí, ya tenemos años de no ver este tema en el libro Grandes Temas Bíblicos, 52 doctrinas claves. Vamos a ver el capítulo 32 y el capítulo 33. Estamos hablando de las páginas de la 244 en adelante y después la seguridad eterna de la salvación 253 en adelante. Y si usted tiene el auxiliar bíblico portavoz, vamos a leer las páginas de la 750 a la 757. Si no la tiene, hermano, avíseme, yo saco copias de esto para poderle dar. Si no la tiene, nunca la ha tenido y si la perdió también. ¿Vale? Portavoz bíblico. Auxiliar bíblico portavoz. Es un libro que tiene el tamaño de... Ajá, es así. Ajá. Sí, lo tenemos. Ok, muy bien. El grandote que compraron allá en la otra iglesia. Ya. Es un grueso. Lo tenemos, pero Sí, nunca creo que lo he lo tiene. leído. Está muy pesado. Y también usted, si en dado caso no lo puede conseguir, búsquelo en Google. Hay unos PDF ahí que se pueden descargar gratis, ¿verdad? Esa es una forma de poderlo conseguir. Pues mientras tanto, pues me avisan y yo les saco copia a esta página para podérselos entregar. Bien, entonces, vamos a estudiar primero lo que es el último capítulo de nuestro folleto, porque es importante, porque aparte de estudiarlo, usted está viendo cómo se discipula. Recuerde, discipulado es algo que nosotros tenemos que hacer posterior a que la persona ha sido evangelizada. Amén. Porque hay personas que tal vez en la primera visita usted no lo puede ganar a Cristo, entonces durante el discipulado puede la persona ser guiada a recibir a Jesús, ¿verdad? Entonces es muy importante con respecto a eso, y este tema nosotros necesitamos dominarlo bien, muy bien dominado, sus versículos bien claros y entendibles, para que usted sepa responder con la Biblia ante cualquier argumentación. Porque por lo general los arminianos, los que creen que la salvación se pierde, lo que utilizan son argumentaciones y muchas veces no utilizan textos. ¿Qué es lo que dice un arminiano por lo general? Mira cómo va a ser salvo aquel que está pecando, mira aquel que está haciendo tal cosa. Entonces, te recuerda lo que hablamos el viernes, ¿verdad? Se convierten más en jueces que hacedores de la palabra. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra y no jueces en ese sentido, ¿verdad? Entonces, por eso usted necesita aprender textos. Y también vamos a ver un poquitillo de la forma como ellos razonan, para que cuando ellos le hablen, el lenguaje que ellos utilicen no le parezca a usted sorpresa, ¿verdad? No le parezca, ¿verdad? Y que lo desubique en un argumento que usted escuche y quizás nunca lo ha escuchado.
Entonces es bien importante que usted conozca estos textos y vamos a ver otros tantos. Usted necesita solo aprenderse los básicos, ¿verdad? No todos, pero si usted se los aprende todo, gloria a Dios, ¿verdad? Eso sería fenomenal en todo sentido. Vamos a leer acá en la página 6 de la lección 2, que es la última del folleto que repartimos anteriormente. La seguridad que tenemos en Dios Padre. La salvación de que gozamos se basa únicamente ¿en quién? En Dios. Él hizo el plan de salvación. Cuando una persona pone su fe en el sacrificio de Cristo, llega a ser hijo de Dios. Yo soy hijo de mis padres para siempre, haga lo que haga, nunca dejaré de ser hijo de Dios. Así es la relación del hijo del hijo de Dios. Nunca se pierde porque ha nacido de nuevo espiritualmente. Anote un texto ahí. ¿Qué dice Juan 1:12? Es un texto que vimos en el capítulo anterior. A ver, niños. Juan 1:12, el Evangelio de San Juan 1:12. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Fíjense bien. Y el 13 dice, los cuales no son engendrados. Los cuales no De son carne y inventados sangre. de sangre, ni de voluntad de carne, Sí, ni no. de voluntad de varón, sino de Dios. Exactamente. Fíjense bien. Entonces, en el momento que una persona recibe a Jesús, Dios le da poder, le da derecho, le da autoridad. Esa palabra, todo eso significa de ser hecho hijo De Dios. de Dios. Ok. Los cuales no son engendrados por carne, ni sangre, ni voluntad de hombre, sino la voluntad de Dios. Dios. Ok, fíjese bien. Puede puede un nacimiento ser reversible, No. No. puede ser revertido. No. Fíjese bien, un nacimiento humano no puede ser revertido. Nace el niño y dice, ay, qué feo, me pude trepar para adentro de la cocina de nuevo, para que se deshaga, tal vez sale más bonito. Eso es imposible. Entonces, lo mismo es el nacimiento espiritual. Es irreversible. Una vez hijo, nunca se deja de ser hijo. Amén, hermanos. Amén. O si no, dígame un versículo en el cual se diga que alguien puede dejar de ser hijo de Dios después de haber recibido a Cristo. ¿Hay alguno? No existe ni uno. No existe ni uno. Es completamente irreversible. El nacimiento espiritual es completamente irreversible. No se pierde. Una vez hijo, sigue siendo hijo. ¿Estamos, hermanos? Amén. Ok. Recuerde que cuando hablamos del plan de salvación vimos la condición del hombre y qué obtiene cuando ha recibido a Jesús como Salvador personal. Entra a una nueva familia. Esa es la familia de Dios. ¿Estamos? Amén. Y recibimos una nueva condición. En San Juan, en el capítulo 10. San Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Del 27 al Y yo 29. les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok, fíjese bien, este contexto es total en el respecto de la seguridad que hay para todo aquel que ha recibido a Jesús como su único suficiente Salvador personal. Lo dice claramente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. conozco. Recuerde, qué importante es esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las Conozco. O sea, recuerda cuando estábamos discutiendo que no es el pastor el que va a presentarnos, sino que va a ser Dios mismo quien nos va a llamar, Jesucristo mismo nos va a llamar. ¿Recuerda eso? Amén. Y todo el que tiene el Espíritu Santo, Dios lo conoce como hijo y como salvo. Amén. ¿Estamos? Amén. Entonces, a eso también se está refiriendo. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Entonces, si cuando yo recibo a Jesús, recibo vida eterna y la pierdo, entonces lo que recibí fue vida eterna. No. Fíjese bien. Fíjese bien.
Si yo perdiese esa vida, entonces nunca fue vida Eterna. eterna. Nunca fue vida eterna. Entonces cuando Dios lo da como promesa bajo el pacto de sangre que Él hizo en la cruz del Calvario, y yo les doy vida eterna, se las da en el momento de, las reconoce como sus ovejas. Entonces una oveja, dice alguna parte en la Biblia que una oveja se convierte en cabro. No, El que es cabro a la Es izquierda cabro. y el que es oveja eso ve. a la derecha. No existe eso en ese sentido. Entonces la oveja siempre sigue siendo oveja. Y nadie las arrebatará De mí. de mi mano. O sea, y recuerde, nadie puede quitarlas ni con violencia de mi mano, significa acá. Nadie es nadie. O sea, que el que obtuvo la salvación, ni nadie se las puede quitar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y nadie es nadie. Fíjese bien. Entonces, la persona dice, no, es que no es Dios quien la quita, es que eres tú quien la pierde. ¿Hay algún versículo que diga eso? ¿Hay algún versículo que diga, no es que mi Padre no me la quitó, sino que fui yo quien la perdió? Ok, sigamos viendo por acá. Entonces, según Romanos 8, 38 y 39, y la pregunta que decía en la lectura anterior, pues usted ya tiene la respuesta. ¿Quién podría arrebatarnos de la mano del Padre? Pues la respuesta es nadie. 8, 38. 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿puede algo hacernos perder ese amor y esa salvación entonces? No. Dice, ninguna cosa Creada. creada, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni la muerte, Ni la muerte ni nada, o sea, no hay nada, absolutamente nada que me pueda separar de ese amor. Implica que no hay nada que me haga perder mi salvación. Entonces la respuesta que tiene que poner ahí entonces es, ¿quién tiene más poder que Dios para separarnos de su amor? Nadie. Pues nadie, ¿verdad? Es que tenemos que entender, hermanos, cuando Dios dice, este se salva porque cree en Jesús, ¿puede alguien decir no? Este no, porque mira, yo lo vi pecando, yo vi esto, yo vi lo otro. Recuerda que la Biblia dice que es Cristo quien nos presenta a Él mismo como una iglesia sin mancha, como una iglesia gloriosa. No le anda preguntando a nadie si está de acuerdo. No le anda preguntando a nadie si está de acuerdo. Él se la presenta a sí mismo. Sin mancha. ¿Y qué sin mancha? Sin pecado, exactamente, porque esos pecados fueron clavados en la cruz del Calvario. Entonces tenemos que ir pensando más teológicamente, hermano. Tenemos que pensar más bíblicamente que argumentalmente. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, empaparnos del punto de vista de Dios, y con la Biblia usted refuta cualquier argumentación. amén. ¿Me entiende? Bien. La seguridad que tenemos en Cristo. Nuestra salvación fue lograda por Cristo. Él derramó su sangre para pagar el precio de ella. Nosotros la recibimos por la fe en Él. Según Hebreos 10, 11 al 14. Por favor, busque Hebreos 10, 11 al 14. ¿Cuántas veces pagó Cristo el precio de nuestros pecados? Una vez Para siempre. Ahí está, ahí está el detalle. un solo sacrificio por los pecados. Exactamente. Leamos lo que dice aquí. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿para cuándo? Para siempre. Un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios.
de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo ¿qué? Perfecto. ¿Para cuánto? Siempre a los santificados. Exactamente. ¿Qué es el problema es lo que explicamos el viernes pasado también con respecto a lo que se entiende con santificación, con santidad. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es ser santo bíblicamente? Apartado para un propósito. Es apartado para un propósito especial. ¿Me entienden? Entonces, a los que fueron apartados para el propósito de ser salvos en Cristo Jesús, con la ofrenda de Cristo Jesús, fueron santificados. Amén. ¿Me entiende? Recuerda la santificación posicional y la santificación progresiva. La posicional es la que me salva. Amén. ¿Me entiende? Es estar bajo la cobertura de la sangre de Cristo. Haber recibido a Cristo Jesús es lo que a nosotros nos salva. Estar en esa posición bajo Cristo. Por eso que Pablo utiliza muchas veces en Cristo, en Cristo, en Cristo, que significa el señorío de Cristo sobre nosotros. Estando en Cristo. Eso nos hace ser apartados para el propósito de ser salvos por Cristo. Ya, la santificación progresiva es el efecto en el cual Dios, a través de su espíritu, de mi estudio de la palabra, Él va, ¿verdad?, marcando en mi vida obediencia y va produciendo esa vida de Cristo en mí. ¿Me entiende? Recuerda cuando dijimos que Cristo es el molde y todo hijo de Dios es metido en ese molde, y las situaciones, las aflicciones, las pruebas, hasta nuestros fracasos sirven para irnos moldeando, que es en Cristo. Ese es el proceso de la santificación o santificación progresiva. Entonces, cuando yo recibo a Jesús como Salvador personal, Cristo paga una vez y para sí, y para, oye, ese texto, una vez y para todos mis pecados. Pastor, aquí murió una vez Jesucristo Una vez y para y siempre. limpió el pecado, ¿no? Mi pecado de Adán Y los pecados. Él y los. y los pecados. Las dos cosas. Porque íbamos a seguir pecando. Claro. Pero el mayor pecado lo pagó una vez, ¿no? Todos los pecados fueron pagados una sola Una vez. sola vez. El pecado y los Pecados. pecados. Y nos da el privilegio de arrepentirnos después de... Después que ya soy hijo, ya la forma como yo arreglo mi situación pecaminosa es a través de la confesión y el abandono de mi pecado. Pero ya el pecado ya no lo mencionamos, ¿verdad? ¿Hay algún texto que dice eso? No. Lo que yo he entendido, por ejemplo, en Colosenses, en el capítulo 2, del 9 en adelante, dice que Él pagó todos mis pecados. ¿Y todos son? Todos. Todos son, todos. No fue una parte. Porque si fuera una parte de los pecados, entonces la salvación sí se convertiría en una salvación por obras. Estaría por partes. Por partes, no fuera una salvación total. Y se convertiría en una salvación por obras y no por gracia. ¿Me entiende? O sea, la cosa sería que cuando en momentos estaríamos bien, estamos bien. Sí. Y si estamos mal, pues estamos perdidos. Exactamente. Y otra vez volver a... Y ahí vamos a Y estar. volveríamos a sacrificar a Jesús. Ese es el detalle. Y Cristo muere una sola vez y para... Siempre. Porque si no, hermano, Cristo hubiera tenido que venir a morir por cada generación humana. Por cada generación humana. Tendría que haber venido a nacer por varias Marías. Ahí sí tendrían los católicos efecto de decir la Virgen de aquí, la Virgen de allá, la Virgen de... y inventarse el gran montón de vírgenes que hay ahora. Porque Cristo hubiera necesitado muchas vírgenes por generaciones para estar muriendo. Pero Él dice que una vez y para, una sola virgen, una sola muerte, una vez y todo, un solo sacrificio. ¿Estamos? Amén. ¿Me entiende? Entonces, si yo recibo a Jesús y todos mis pecados pasados fueron perdonados y los del futuro no, eso implicaría que yo tendría que someterme a la obra, a la obediencia, y como fruto obtendría la salvación. ¿Hay algún texto que diga eso? Porque entonces ahí estaremos anulando el sacrificio de Jesús.
Sería Cristo más mi obra para ser salvo. Cristo más mi obra para ser salvo. ¿Hay algún texto que diga eso? Porque hay iglesias que dicen, no, si somos salvos por gracia, pero si no guardo el sábado, no soy salvo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Es Cristo más mi obra igual salvación. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que es Cristo más menos nada. Es Cristo suficiente para la salvación en ese sentido. Bien, entonces, ¿cuántas veces pagó Cristo el precio? Una sola vez y para siempre. Y es que ese es el detalle, hermano. Una sola vez y para siempre. Entonces, si la salvación se perdiera, solo este texto serviría para anular el criterio de que yo podría volver a obtener la salvación. Porque eso implicaría que me la dio una vez y la perdí, pues aquella fue una vez y para siempre, ya no hay más pago. ¿Me entiendes? Quedé frito. ¿Por qué? Porque Cristo murió una sola vez. Implica un solo perdón. Un solo perdón. Porque solo fue una vez el sacrificio. Entonces, ¿ve la incongruencia del arminianismo en ese sentido? No sé si estoy transmitiendo. ¿Ve la incongruencia en ese sentido? Porque digo, puedo perderla y puedo volverla a recuperar. Pues no hay ninguna base en ese sentido que pueda tomarse desde ese punto de vista. Según el mismo texto, ¿por cuánto tiempo es válido el sacrificio de Cristo por nuestros pecados? ¿Qué dice el versículo 14? Porque como son textos que tienen que manejar ustedes, hermano. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Para cuánto? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que han recibido a Jesús como Salvador personal. ¿Me entiende? Nos hizo perfectos para siempre. Él nos ve perfectos. Quiero que vea eso. Ese es el punto de vista de Dios, no es del pastor. No es de los hermanos que nos andan señalando o que nos andan criticando. El punto de vista de Dios es: yo te veo perfecto para siempre por la sangre de Cristo Jesús, y se acabó. Por eso es que Pablo dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el punto de vista de Dios. Y a la larga, ese es el que vale para ser salvo. ¿Me entiende? No es de ninguno. ¿Usted cree que llegado el momento, que si bien es cierto, el bema nunca va a ser para debatir quién es salvo, quién no es salvo, va a llegar alguien a decir: ¿tú cómo vas a darle premio a este si no viste todo lo que anduvo haciendo? El bema no va a haber deliberación. El bema solo es Cristo juzgando y dando premios por obras. Y el tribunal de Cristo solo es para decirle la sentencia a la persona que aparece en el tribunal. Amén. No es para deliberar. El problema es que estas personas se prefiguran una deliberación como la que vemos en los juicios, donde aparece el juez, los testigos, aparece el defensor, aparece el fiscal y se arma el gran relajo, ¿verdad? Todos diciendo y declarando. Eso no es lo que va a pasar en el trono blanco. Siempre hay alguien queriendo bloquear la justicia. Sí, en el trono blanco, la palabra que ha sido traducida como juicio ahí, y en la mayoría de las partes del Nuevo Testamento, es cuando se le da ya la declaración a la persona condenatoria. No es para la deliberación, es solo para leer la resolución. Tú te vas al infierno por esto, y se le presentan las pruebas que son, ¿verdad? Los libros que están allí. No es para estar deliberando, no es para estar discutiendo, no es para que el fiscal acuse. ¿Por qué? Porque el fiscal fue el primero en ser lanzado al lago de fuego. Que es Satanás, ¿sí o no? ¿Ha leído esa parte, mi hermano? Sí. Es lanzado al lago de fuego. No tiene ningún papel en ese sentido. Bien, en Primera de Juan 5, 11 al 12, ¿cómo podemos saber si tenemos vida eterna o no? Teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene La vida. la vida. Sencillo. ¿Tiene usted al Hijo? Amén. Si usted tiene a Dios. Porque Amén. recuerde que la implicación
en el hebreo, que esto fue escrito en griego, pero la implicación de la esencia teológica que los mismos judíos entendieron cuando Jesucristo dijo, yo soy el Hijo de Dios, Él estaba diciendo, yo soy Dios, porque tengo la misma esencia de Dios. Recuerda que Cristo fue muerto por eso, fue entregado por decir, soy Dios. Eso fue lo que entendieron los judíos. Si no, vaya y estudie nuevamente el Evangelio de Juan. Juan lo presenta bien claro allí. Porque siendo tu hombre, te haces Dios, le dijeron varias veces los judíos, los fariseos. Entonces, entendían, cuando él decía, soy Hijo de Dios, entendían que él estaba diciendo, soy Dios. Entonces, el que tiene al Hijo, Dios, tiene al Padre también, y tiene vida eterna. Amén. Eso es lo importante de creer en Jesús, porque se tiene al Hijo, el entender que el Hijo es Dios, no un Dios o cualquier Dios, no, Dios mismo. Dios mismo. ¿Amén, hermano? Amén. Ok, entonces, si tiene al Hijo, tiene la La vida. vida eterna. Fíjese bien que aquí no está hablando de obra, ni de pecado, ni de otra cosa. Está hablando de creer, de tener a Cristo. El tener a Cristo implica tener a Dios. ¿Amén, hermano? Amén. Ok. Si hay alguna partecita que no le siente, hermano, dígame. Si no lo puedo convencer, pues lo mandamos a vender a Atalaya. La seguridad que tenemos en el Espíritu Santo. Según 1 Corintios 12:13, Por el Espíritu Santo fuimos bautizados. por el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Todos fuimos Fuimos bautizados. todos bautizados Exactamente. en un cuerpo. Exactamente. Entonces, aquí en este espacio dice, ¿qué es lo que tiene que poner? Bautizados. Por el Espíritu Santo fuimos bautizados. Esto implica, fíjese bien, aquí el bautismo implica unido. Unido. O sea, el que nos une al cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, lo que le está diciendo. ¿Me entiende, hermano? Amén. No está hablando de que usted va a hablar en lenguas, no está hablando de que usted va a dar una señal, no está hablando de que usted fue cuando usted se metió a las aguas. Es cuando usted recibió a Jesús, fue unido a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y no está hablando de una iglesia nominal, está hablando del cuerpo De Cristo. de Cristo, no una iglesia denominacional o nominal. ¿Estamos? Amén. Entonces aquí dice, esto indica que todos los que hemos confiado en Cristo hemos sido hechos miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, o sea, todos los Creyentes. Este hecho se llama el bautismo del Espíritu. A eso se refiere el bautismo del Espíritu Santo. Quedar unido al cuerpo De de Cristo. Porque bautismo significa, ya lo hemos explicado entre diferentes cosas, bueno, 2, 3 cosas, es quedar inmerso, quedar sumergido o quedar unido. Esa es la palabra bautismo, ¿verdad? En su esencia del griego. Entonces nosotros quedamos unidos en Cristo Jesús. Según Efesios 1, 13 al 14, por el Espíritu Santo fuimos Sellados. exactamente. Fuimos, recuerdan los textos, ¿verdad? Los acabamos de ver hace poquito. Amén. Si necesita leerlos, pues los leemos. Es bonito escucharlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, Sellados fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Entonces ya hemos explicado que arras es la garantía que se da en una compraventa en ese sentido. Y también está hablando de sello, y el sello autentica cualquier transacción. Amén. ¿Estamos? Esas arras de las que está hablando ahí es la garantía de que con el sacrificio de Cristo nosotros obtenemos la vida eterna. El Espíritu Santo mismo es la arra, Ok. es el adelanto. ¿Me entiende? En la antigüedad se daba algo como una garantía, que era por lo general dinero.
Entonces de la arra que está hablando aquí, Es el Espíritu Santo nos da la garantía de la salvación. Él es la garantía, no nos da, Él es la garantía. O él es la garantía. Él es el garante. El Espíritu Santo es el garante de que somos salvos, porque es el sello y también dice que son las arras. Y el arra es la garantía, es un anticipo que se da como una garantía de pago total. Entonces Dios nos da las arras como una garantía de que vamos a recibir la redención total. ¿Entiendes eso? Amén. El Espíritu Santo son las arras o garantía de que vamos a recibir la redención total. Okay. Dios se compromete de esa forma. Dios se compromete de esa forma. Y todo esto es por fe en Cristo, en Cristo Jesús, no por obra alguna. Bien. Entonces dice acá, por el Espíritu Santo fuimos ¿qué? Sellados. Sellados. Cuando dos personas hacen un contrato de compra-venta de una propiedad, se hace una escritura. Los dos la firman y se pone el sello. Desde ese momento el comprador ya tiene seguridad de que es suya esa propiedad. Quien haya recibido el sello del Espíritu Santo puede estar seguro de que Dios terminará la obra comenzada en él y que pertenece a Dios para... Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo en nosotros. Garantizarnos de que somos salvos. Es una garantía irrefutable de que usted es salvo. Por eso es que los del mundo no comprenden en ningún momento por qué es que nosotros hablamos de que tenemos, de que somos salvos, de que nos sentimos seguros de esa salvación que Cristo nos ha dado. Claro. Ellos no lo comprenden. Exacto, porque las personas cuando uno dice yo soy salvo quieren ver una perfección completa en uno, una pureza irrefutable, pero eso es Quieren ver a Cristo nuevamente caminando en uno. casi. Estamos comprometidos a una vida santa, pero como seres humanos, por desgracia, fracasamos también. Quieren ver lo más fácil de razonar, pues, ¿verdad? El menos error Exacto. humano. Un error y es visto como un delito de muerte. Pero Ese ya es el problema de se nos la ha dicho que esto religiosa. es sobrenatural, o sea, Exacto. tienes que tener ese lenguaje, ese modo de pensar. En Exacto. Es Jesucristo. que recuerde que cuando Dios le da al ser humano la garantía de que es salvo, le está quitando un peso de encima. Un peso de encima. ¿Por qué? ¿Quién funciona bien bajo presión? Por ejemplo, hay muchas empresas que cuando andan buscando personas, dentro de los requisitos, que acostumbrado a trabajar bajo, pero ¿en cuánto tiempo se queman a esa persona? Y lo mandan a seminarios de esto para tratar de medio, pero no, 5 años y se los han tirado. Y bien clara la palabra de Dios dice, Dios terminará la obra comenzada en él. Por ejemplo, cuando me imagino yo en esa parte, al recibirlo por primera vez, nuestros cambios no van a ser de la noche a la mañana, sino va a ir gradualmente, sabiendo si vamos honrando a nuestro Dios conforme el tiempo va pasando y dándole todas esas cosas, esos pecados de gratitud, pues, en lo que Él ha hecho por nosotros en la salvación. Exacto. Ir cambiando nuestra forma de vivir, de hablar, de muchas cosas que antes no conocían. Sí. Sí, hermano, es importante conocer, ¿verdad? Que la misma Biblia nos dice que la salvación la santificación es un proceso. La salvación es instantánea, pero la santificación es un Proceso. ¿Qué es lo que dice Filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿cuándo va a ser terminada? Hasta el día de venir. Filipenses 1.6 lo dice textualmente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día. Es un proceso que dura toda la vida acá, ¿verdad? Y por desgracia nosotros estamos sujetos a error todavía porque habitamos en un cuerpo donde todavía habita la carne. Y por eso Y habita el Cristo pecado. también nos comprende. Exactamente. Porque Él fue humano y sabe. Por eso es que la salvación no está supeditada a la obra en ese sentido. No está supeditada a la obra. Porque si estuviera supeditada a la obra, ¿quién? Nadie. Nadie, exactamente. Pastor, Filipenses, ¿qué? 1.6. 1.6. Bien, entonces, según Romanos 8.9, ya vamos a ir aterrizando. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Exactamente. No es Entonces, de perdón, hermana, disculpe. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Exactamente. Entonces ahí el Espíritu, perdón, Mora. vive. El texto ahí dice, el Espíritu Santo vive Ujú. en vosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero en el texto que estamos usando es vivencia. Él está dentro, vivo dentro de nosotros. En Corintios que dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero ahí es evidente, ahí se está hablando más que todo de la pertenencia y de la vivencia. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, esa persona no es salva, porque no tiene a Cristo. Amén. Y claramente dice, Está clarísimo. no hay dónde perderse. Si alguien no tiene el Espíritu, dice, entonces no es de Cristo. No es de Cristo, no tiene la... No tiene nada. No tiene nada, no tiene nada. Puede tener título religioso, pero la salvación no la tiene. Entonces es de tener a Cristo Jesús para poder decir, yo soy salvo. Y hemos explicado, hermanos, las evidencias, cómo se entiende la evidencia del Espíritu Santo en la vida de uno. No nos vamos a detener ahí, porque nos desviaríamos, pero más adelante podemos retomar eso. Que es importante, pues, esa es la señal inequívoca de que usted es salvo, es, ¿tiene usted el Espíritu Santo? Por eso se ve que los arminianos o los pentecostés ponen para estar seguros de que alguien es salvo una señal que es las lenguas. No tienes lenguas, entonces no eres salvo. ¿Por qué? Porque yo quiero ver algo en ti que me garantice que tú eres salvo. Pero ¿a dónde dice la Biblia que el pastor es el que tiene que ser el garante o el que tiene que enseñarlas? Y en el momentito del culto las dicen, ay, hablo en lenguas, ya tiene evidencia de que es salvo. ¿O me equivoco, hermanos? Agua para Angaracutirimico. Eso es un trabalenguas, hermano. Entonces, ahí está el detalle. Entonces, para engañar a la gente le dicen, repite esto. Allá en California yo me di cuenta de un compadre de que se bautizó y después del bautismo en agua, porque para ir a la salvación se obtiene montitos del bautismo en agua, lo meten en un cuarto a orar. Y a orar y a orar, a pedir el bautismo del Espíritu Santo. Y si no habla en lenguas en ese momento, lo sacan y le dicen, disculpa, pero Hoy no eres salvo. Más adelante dirá Dios, pero ahorita no lo eres. Y lo sacan. Después de que muchos fingen decir una jerigonza para decir, ya soy salvo, y demostrarles que soy salvo. ¿Hay algo en la Biblia que diga eso? No. Nada. Fíjese, pastor, lo interrumpo Sí. tanto, que eso, yo, ¿verdad? Hablo por mí. Claro. Lo que usted está diciendo acerca de repetir y eso, yo lo vi acá, cuando llegué a este país. Aquí está. Porque allá donde yo me reunía, No se vio. bueno, donde yo iba, ¿verdad? Para nada. En mi país y por desgracia se vio. Yo lo vi. De personas de iglesias que le decían a las personas estas son las palabras. Aquí sí, pero allá el pastor nunca nos... Gloria a Dios por eso. Está equilibrado, porque no anda forzando a nadie. No está forzando a nadie. Entonces ese es el problema que comenzó en los finales de los 80 con eso de la doble gracia. Hay que recibir a Cristo, pero esa es la primera gracia. Y recibir el Espíritu Santo es la doble gracia. ¿Y cómo se demuestra? Hablando en lenguas. Entonces es una distorsión teológica muy grosera. Muy grosera, ¿verdad? Que no tiene sustento bíblico en ese sentido. Que en pocas palabras se traduciría que es una obra que tenemos que hacer para poder ser salvos. Evidenciar. Bueno, Evidenciar. Y si Dios lo da, lo va a dar Él en su Exacto. momento. Claro que sí. No va a influir nadie en mi persona, sino Él mismo derramándolo sobre mí. Exactamente. Exactamente. Porque estamos hablando de que es don. Y viene del Espíritu Santo y lo hace con un propósito. Y ese propósito, ¿verdad?, se cumple. No porque un pastor venga y le enseñe palabras o otro hermano venga y le enseñe palabras, repite y dice esto, ¿verdad? No se da así. Bien. ¿Puede alguien ahorita, pastor, en la actualidad recibir ese don de hablar lengua? Fíjese, hermana, que si nosotros vamos al literalismo de la palabra, en 1 Corintios hay palabras que pueden aducir a que es un don que va a cesar. Porque si vamos en esencia, era un don como un testimonio a los judíos de lo que Dios estaba haciendo. ¿Me entiende?
era hacia los judíos esa señal. Y Hacia los perdón, judíos. pastor, también leí, no sé qué parte de la Biblia, pero habla acerca de las lenguas, que en aquel entonces, cuando el Espíritu Santo le dio lenguas a los apóstoles, era para hablar en el dialecto o lenguaje que hablaban aquellas personas, para que entendieran la palabra del Evangelio que se les estaba hablando, no palabras incoherentes. Es porque la gente oír. dice que tiene don de lenguas angelicales, y donde tergiversan en Primera de Corintios, donde Pablo en una forma dialéctica dice: si yo hablara en lenguas angelicales Y y no no tengo tuviera amor. amor, pero no está diciendo que las personas van a recibir el don de lenguas Si yo la angelicales. tuviera en una suposición. Exactamente. ¿Me entiende? Entonces no está diciendo que vamos a recibir eso. ¿Cuáles fueron las lenguas que Dios da en el momentito en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés? Arameo. ¿Eran conocidas o desconocidas? Conocidas. Todas conocidas, porque lo que estaban hablando, no, estos no están borrachos, estos no están llenos de demonios, porque estamos Para que esto fuera entendiendo. como una predicación para todos los que estaban. Era un testimonio para todos los judíos que estaban abajo. Pastor, creo que nos deberíamos enfocar en el día de hoy presente en hablar el lenguaje de Dios, que es el amor, Exacto. que es más entendible, ¿no? Más es lo que Él quiere. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Pablo dice, y es donde Pablo utiliza aquella parte que ya mencionamos varias veces: si una trompeta diera un sonido indeterminado, ¿quién se prepara? Para la guerra. Entonces, para personas, un don de lenguas, si no tiene un significado, ¿verdad? Es algo estéril dentro de la iglesia. Yo le hago las preguntas, pastor, por mi cuñada, No, está bien, hermano. porque ella sigue hablando lenguas y pues ella ha dicho que sus lenguas son angelicales. Bueno, pues la Biblia dice lo contrario en ese sentido. Pablo no está diciendo que vamos a recibir eso. Él está usando ahí una forma de hablar, magnificando algo para demostrar que si no tengo amor, ¿tiene amor su hermana? Pues desde el momento que anda juzgando a las demás personas diciendo que no son salvas, lo que menos tiene es eso. Y perdón si soy muy tajante para decirlo, ¿verdad? Pero así es. Una persona que utiliza el Evangelio para andar juzgando, diciendo este no es salvo, este etcétera, lo que menos tiene es amor. Porque el Evangelio no es para eso, el Evangelio es para predicar salvación. Bueno, pastor, quizás ella se basa, aquí dice, miren, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. ¿Sí? Claro, como estaba... Recuerde que el contexto de 1 Corintios era, pues la iglesia era carnalona, primero. Segundo, andaban siempre buscando los dones más espectaculares. Y para ellos los dones más espectaculares eran los que, porque eran lo mejor, la élite de la iglesia. Entonces Pablo está diciendo que no. Ajá, porque aquí al principio dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, sobre todo que profeticéis. Exacto. ¿Y qué es profetizar en su Esa contexto? es- ¿Será adivinar o será proclamar? No, Es proclamar la palabra, a eso se refiere, es proclamar. O sea, Pablo está diciendo, es mejor que ustedes enseñen la palabra y no que estén usando el don de lengua, porque ¿quién va a entender? ¿Verdad? Bien, ya nos salimos del tema. Quiero aterrizar ya, porque ya son las 12. Entonces dice, según Romanos 8:9, el Espíritu vive en nosotros. La Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo vive en cada creyente desde el momento de confiar en Cristo. Y la pregunta es ahí, es personal. ¿Vive el Espíritu Santo en su vida, hermano? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque vive Porque el Espíritu Santo es Dios por ahí. Oiga bien la pregunta. ¿Vive el Espíritu Santo en tu vida? Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo- No, hermano, esa no es la respuesta. Porque acepté. ¿Cómo fue? ¿Porque cuál? Porque acepté al Señor. Porque acepté a Cristo como mi Señor. Desde el momento que acepté a Cristo como mi Señor, el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Amén? Ok. No, pero dijo el pastor que por qué. O sea, fueron dos preguntas. Ok. Ahora volvemos a la pregunta hecha en la introducción de esta lección. ¿Es posible perder nuestra salvación? ¿Existe algún pecado que nos haga perder la salvación? A la luz de la enseñanza bíblica que hemos visto, podemos decir que el creyente verdadero no puede perder
su salvación por pecar ni por ninguna otra cosa. Además, si una persona confía verdaderamente en Cristo, con seguridad puede decir: siempre soy hijo de Dios, la salvación que tengo en Cristo es eterna y el Espíritu Santo me bautizó, me selló y vive en mí. Próximo domingo vamos a ver la actitud hacia el pecado y vamos a ver otros textos que necesita usted aprender que no están en esta hoja con respecto a la seguridad eterna. Amén. Amén. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si usted se fija, hermano, no estamos ni descontextualizando un versículo, ni le estamos forzando para que diga algo que nosotros queremos que diga. Hemos sido literales en lo que el texto dice sí o no. ¿Verdad? Eso es bien importante que usted vea. No estamos forzando ningún versículo para que diga lo que nosotros queremos que diga. ¿Hay algún comentario o pregunta, hermano? Pastor, la pregunta es ¿por qué? No tiene que ser necesaria una sola respuesta, ¿no? O sea, eso es personal, ¿no? Sí. No, el por qué es cortito. Por ejemplo, Porque Cristo vive, ¿por qué he recibido a Cristo? Si yo lo he recibido sinceramente, el Espíritu Santo vive en mí y soy salvo. Es la señal de la salvación. Así, cortito y sencillo. Yo puedo poner frutos, ¿verdad? Puedo poner frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso es que yo solo había puesto, porque el Espíritu Santo de Dios mora en mí, por el hecho de que... Pero sí, pero ahí va relativo a por qué vive el Espíritu Santo en usted. Y como yo me No sé si me entienden en el sentido de la pregunta. Como yo me estaba basando, sí, es lógico, claro, de que es porque he aceptado a Cristo. Pero como me estaba basando en la respuesta en base a lo que dice el versículo, ¿me entiendes? De que es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, de que, pues... Pero si alguno no es de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu Santo, es porque no es de Dios. Entonces solo utiliza la inversa ahí. Sí. Tengo al Espíritu Santo porque soy de Cristo. Porque soy de Cristo. No tengo a Cristo, no tengo el Espíritu, por más que brinque y repose. Primero es porque lo recibí, después es lo que sigue. Exactamente. ¿Hay algún comentario o pregunta, hermanos? Vaya pues. ¿Algún comentario o pregunta con respecto a esto para que terminemos, hermanos? no. ¿Todo azul, todo suave? ¿Sí? Amén. Ok, vamos a hablar entonces. Padre, te damos gracias porque nos permitiste esta tarde en la cual pudimos volvernos a reunir para estudiar tu palabra. Te suplicamos, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y que podamos, Padre, desarrollar la habilidad de poder explicar este tema. Sabemos que lo tenemos entendido, pero necesitamos que tú lo desarrolles de tal forma en nuestra mente que nosotros podamos tener la habilidad de poderlo explicar. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pórtense bien. Por lo menos